Amigos, amigas, continuamos en debate. Saludamos a esta hora a Tatiana Valencia, ella es psicóloga clínica especializada en adicciones, aspirante a magíster en terapias contextuales. Bienvenida a Debates, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Psicóloga clínica, ¿desde cuándo? Desde el 2019 soy psicóloga clínica hace aproximadamente 6 años, ¿De qué universidad? de la Cooperativa de Medellín. ¿Por qué decidió estudiar esa carrera? Me gusta, siempre me gustó y me enfoqué siempre muy hacia lo clínico. La psicología tiene diferentes enfoques, diferentes ramas, organizacional, social, educativo. A mí me gusta lo clínico, me gusta trabajar con la salud mental. Bueno, y en Santiago de Cali, ¿cómo estamos en ese aspecto? Bueno, hay muchas cosas por construir, hay mucho por trabajar en Santiago de Cali. La verdad, es mucho lo que he podido encontrar acá frente a tantas personas con tantas necesidades de cuidar su salud mental. Todos estamos expuestos constantemente a situaciones familiares, de pareja, laborales, donde nuestra salud mental se ve afectada. Acá tengo muchos pacientes que acuden por estrés laboral, acuden por rupturas amorosas, acuden por consumo de sustancias como estrategia de afrontamiento a una situación que no saben hacerle frente, entonces acuden al consumo. Cali de por sí es una ciudad que es bastante fiestera culturalmente, la salsa, el fin de semana y demás, entonces siempre se ve la necesidad de cuidar la salud mental en esta ciudad. Lo que usted nos plantea, esos temas, ¿tienen cura? ¿Tienen tratamiento? Claro que sí, tienen tratamiento. ¿Sí? No lo llamaría cura, porque no se trata me dio una gripe, espero que se me quite y ya de estar bien. Es algo con lo que debemos aprender a convivir, porque finalmente, no sé, hay situaciones con la familia, con mi mamá, con mi papá, las cuales no puedo curar, pero tengo que convivir con ellos, tengo que aprender desde el proceso que yo hago terapéutico a cómo convivo, cómo mejoro, qué puedo hacer desde lo que me corresponde a mí para mejorar esa relación. Entonces yo no le llamaría cura, le llamaría tratamiento. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes en su clínica? El consumo de sustancias. Realmente en mi consulta lo que más suelo encontrar es el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué razón? Diferentes razones. Encuentras desde la persona que se lo llevaban desde niño o niña a la fiesta de fin de año o a la fiesta de los papás con los amigos y los dejaban en la silla y las botellas, la cerveza y demás y todos los adultos estaban tomando y ellos muy pequeños estaban expuestos al consumo de licor, entonces por experimentar, por probar, por jugar con los amiguitos, cogían las botellas del conchito, se lo tomaban y entonces hay pacientes que me dicen yo comencé un consumo a los 5 años, a los 6 años, ¿sí? Y me le robaba el trago a mi mamá o a mi papá, o él tomaba y yo le cogía, o el cigarrillo, él botaba la colilla y yo lo encendía, ¿sí? Entonces eso por un lado, por experimentar, se da el consumo en muchas ocasiones, pero para mí realmente la razón principal por la cual se da un consumo es por no tener un liderazgo en casa, una presencia real o un cuidado muy presente donde tus padres te estén orientando o direccionando. Entonces se generan un montón de factores de riesgo donde en la adolescencia y en la infancia los niños y niñas, adolescentes están explorando y conociendo el mundo y llegan al consumo y pues la droga es droga y eventualmente hace lo que tiene que hacer en el cerebro de cada niño y niña. Adicionalmente, ponle que también hay situaciones que en la adolescencia se está buscando como ese quién soy y en esa búsqueda se presentan estas situaciones donde los amiguitos, el grupo, la universidad ofrece la sustancia y pues ellos también experimentan, pero parto de la misma raíz. Muchas veces falta es un líder en casa que sepa orientar el tema del consumo. Por supuesto, también el tema del consumo tiene que ver con la parte genética, con la predisposición genética. Muchas personas dicen, mira, en mi casa nadie consume, solamente yo consumo. Y cuando comienzo a indagar y digo, ¿y a alguien de tu familia le gusta tomar? Ah, sí, no, todos mis tíos
normal, todos mis tíos toman, sino que yo fumo marihuana, pero entonces todos mis tíos toman. Sí hay un predisponente genético, a pesar de que sea alcohol, el alcohol simplemente es legal, pero es otra droga, ¿sí? Entonces, sucede eso, llegamos por diferentes caminos al consumo de sustancias y nadie nos dice que salir de allí es muy complicado. Se trata de algo más que voluntad propia, que muchas veces la gente te dice, o es una alerta gigante para mí cuando un paciente en consulta me dice, vea, yo sé que a usted todo el mundo le va a decir esto, pero yo lo controlo, yo sí lo controlo. Entonces mi pregunta siempre es, pues si lo controlas, ¿por qué no lo dejas? Entonces ahí donde no, pues es que, y comienzan como en la negación, en la negociación también, de querer controlar la sustancia. Nadie lo controla, y si ya estás en el que lo controlo es porque ya estás más allá que acá realmente, ¿sí? Entonces la adicción es un tema bastante frecuente en mi consulta. ¿Y quiénes son las personas que más tocan su puerta? ¿Hombres o mujeres? Eso es relativo. Actualmente me atrevo a decir que tengo más hombres que mujeres, ¿sí? Pero tengo más hombres por consumo de sustancias que mujeres. Y en otras ocasiones he tenido más mujeres que hombres. Pero digamos que lo que puede cambiar allí es un poco el motivo de consulta. He tenido mayores consultantes por consumo de sustancias que mujeres. Las mujeres consultan por situaciones laborales, de pareja, de límites, de familia. Los hombres no, los hombres son un poquito aparte. ¿Y en qué edad oscilan? Están aproximadamente, a mí realmente veo pues, jóvenes desde los 12, cuando están entrando en la adolescencia, hasta los 45, 50 años, ¿sí? Pero la mayoría suelen ser adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí? Hasta los 38, 40 años. Bueno, cuando una persona llega a su consultorio, a su oficina, le plantea el problema, la situación que se registra con ella y con su entorno, ¿cómo empieza ese proceso de recuperación? ¿Cómo empieza ese proceso de recuperación? Bueno, eso es muy individual. Digamos que en los temas de salud mental, muchas veces como se nos ha orientado este es el diagnóstico y este es el tratamiento, ¿sí? En mi consulta es diferente, yo trato de adaptar de la manera en la que más me sea posible el tratamiento a la necesidad del paciente. Es decir, no intento que el paciente encaje en el tratamiento, sino el tratamiento en el paciente, porque todos tenemos necesidades diferentes. Entonces, cada paciente que asiste a mi consulta tiene un plan de tratamiento y unos objetivos diferentes. No hay un paciente igual al otro paciente, ¿sí? Pueden coincidir en rasgos, en esquemas, no sé, pero tienen un tratamiento diferente. Ok. Amigos y amigas, estamos dialogando con Tatiana Valencia. Ella es psicóloga clínica especializada en adicciones, aspirante a magíster en terapias contextuales. Contextuales, sí, señor. Okay. ¿Volvemos después de comerciales? Claro que sí. Ya volvemos. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Con las plataformas transaccionales Infibanca e Infipagos, los municipios y entidades descentralizadas gestionan en línea, de manera más eficiente, sus recaudos y pagos, brindando seguridad y confianza a sus clientes. En Infivalle, innovamos para hacer más fácil la gestión de nuestros aliados. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Con la tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo Centro de Gestión de Emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas.
Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Con las plataformas transaccionales Infibanca e Infipagos, los municipios y entidades descentralizadas gestionan en línea de manera más eficiente sus recaudos y pagos, brindando seguridad y confianza a sus clientes. En Infivalle innovamos para hacer más fácil la gestión de nuestros aliados. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo Centro de Gestión de Emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Dialogando con Tatiana Valencia, ella es psicóloga clínica especializada en adicciones, aspirante a magíster en terapias contextuales. Doctora Tatiana, ¿dónde tiene usted su consultorio? En Ciudad Jardín. La tengo en Ciudad Jardín. Muy fácil llegar, es por el CAI de la Policía de Ciudad Jardín. Ok. Ahora, más adelante, le damos la ubicación exacta. Doctora, ¿cómo controlar las adicciones? Pues mira que controlar las adicciones realmente no se controlan. ¿Sí? Uno no puede llegar a controlarlas. Lo que se enseña es a tolerar el malestar que genera el no consumo y poder atravesar esa abstinencia. Digamos que una forma de tratar las adicciones es poder orientar al paciente hacia un sentido de vida, darle algo que lo enganche lo suficiente como para que la sustancia no sea tan llamativa y quedarse allí, porque además es que la adicción tiene unos estadios y se comienza a reconocer cómo la sustancia al comienzo te vende como un sueño. Es como cuando uno conoce a alguien y se está enamorando, que uno dice, no, es hermosa, es perfecto, no sé. Y el corazón a 1000. Sí, a 1000. Entonces uno siente cosquillitas en el estómago y llega a esa luna de miel y uno dice, esto era lo que yo necesitaba como cura para. Entonces allí es donde el paciente te dice, es que yo fumo y yo puedo concentrarme, como que soy súper creativo y todas las ideas las desarrollo mejor y entonces puedo dormir mejor, como mejor y bueno, la luna de miel, ¿sí? Con la sustancia. Pero luego llegan otros estadios donde ya la sustancia no me está funcionando para esto y ya comienzo a consumir más, porque el consumo siempre va en ascenso de todas las sustancias menos la del alcohol, a consumir más hasta que ya llega un momento donde no lo consumes para concentrarte o para sentirte bien o para hablar, sino porque lo necesitas. Sin eso no puedes comer, sin eso no puedes dormir, sin eso no puedes hacer absolutamente nada. Y es enseñar al paciente que te vamos a quitar esa sustancia, pero tu cerebro te va a hacer un berrinche de un niño de 2 años en pleno centro comercial, una pataleta gigante, pero tienes que aprender, tienes que tolerar el malestar que genera ese berrinche del sistema de recompensa y tienes que encontrar un sentido de vida porque está bien, la sustancia te hace sentir bien en ese momentico, pero ves como la familia, ves como tu pareja, ves como tu estudio, ves como tu trabajo comienza a verse afectado, como tu apariencia física, tu salud mental comienza a verse afectada. Entonces, eso es lo que llamamos tocar fondo. Y cuando el paciente toca fondo dice, pues me gusta mucho y todo, pero no puedo seguir en eso. Y allí es donde uno le da esa herramienta para que comience a construir una vida con sentido o que valga la pena ser vivida y que no solamente se enfoquen en el consumo constantemente, donde realmente no están haciendo vida, están siendo simplemente, siempre les hago la semejanza de, son como zombies, ¿sí? Se levantan, piensan en consumo, comen para consumir o consumen para poder comer y así sucesivamente. Y su vida pierde completamente el norte. Cuando dices, ¿tú qué sueñas? Por ejemplo, un consumidor de marihuana
uno les pregunta, ¿y qué visión tienes a futuro? ¿Qué esperas? Y ellos se dicen, no, pues no sé, yo estoy como viviendo el momento, o estoy esperando a ver si termino la universidad, o pues estoy en ese trabajo, no me gusta y por eso me toca fumar, entonces pues me toca aguantármelo, ¿sí? No hay un sentido en esa vida. Entonces es empezarle a dar herramientas y mostrar que la vida no es como me toca, porque creo que generaciones pasadas, siempre los abuelos muchas veces le dicen a uno, es que a mí me tocó, o me han llegado abuelos a consulta donde me decían, en algún momento a mí me tocó una vida muy triste. A uno no le toca la vida, uno tiene la capacidad de controlar pequeñas cosas en su vida que lo ayudan a estar mejor o a vivir una vida que yo quiera vivir, que yo decida cómo vivirla. Ahora, lo que tenga sentido para mí no tiene que tener sentido para ti, pero es mi vida, ¿sí? Pero eso digamos, no se concebía de esa manera en otros tiempos. Hoy en día sí hay mayor posibilidad de que todos empecemos a darnos cuenta que es que nosotros somos los creadores de nuestro presente y también de nuestro pasado, y de nuestro pasado pues asumimos las consecuencias en un futuro. ¿Cuál es una droga, si se me permite el término, que genera más adicción? Bueno, digamos que todas las sustancias generan una adicción, pero la cantidad o que sea más adictiva sí va pues como en el tipo de sustancia que sea, ¿sí? Entonces podemos hablar que de las más fuertes pueden estar siendo el TUSI, que es una sustancia que se ve en este momento, muchos pacientes reciben por TUSI últimamente, heroína, cocaína, todo lo que son opioides, generan mucha adicción. Es muy difícil sacar a un paciente de allí y esas sustancias afectan fuertemente la salud mental, demasiado. La marihuana, por supuesto, es adictiva, el cigarrillo es adictivo, el alcohol es completamente perjudicial. Mira que de todas las sustancias que pueden existir, hay dos sustancias que pueden generar la muerte en su síndrome de abstinencia, y una es la heroína, ¿sí? Y dos es el alcohol, pero el alcohol es la sustancia que más se normaliza y más se utiliza en eventos sociales. ¿De qué estrato social llega a su oficina? ¿Del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6? De todos. ¿De todos? Pero en porcentaje mayor a menor, ¿cuál? Pensaría, llega mucho estrato 4 o 5, pero también llega mucho estrato 6. Mucho, por consumo. Yo no creería que podría ser ver el estrato 1, 2 y 3 por la situación económica en la que siempre viven ellos, por la situación de violencia, criminalidad, donde no hay un futuro promisorio. No pensaría eso, ¿no? Sí, el consumo de sustancias en los estratos bajos está muy presente, pero digamos que en muchas ocasiones no son las mismas sustancias, por un lado, y por otro lado, claro, también, ¿sabes? Que una cualidad o una característica que he encontrado también en los estratos bajos es que hay mucho joven, o al menos hace poco llegó un joven que me pareció me llamó mucho la atención, porque muy juicioso, muy centrado, muy echadito para adelante, como dice uno, estudiando su técnica, su tecnología, ahora su profesión, pero cogido por el consumo. Y cuando evaluó su cuadro es un tema de que lo dejaron solo desde niño y le enseñaron a consumir. Entonces él es como, yo no quiero esto, yo quiero estudiar, y trabaja y demás, pero es un estrato bajo, y creo que en los estratos bajos se encuentra mucho eso, las personas que han caído en consumo por su contexto, pero que personológicamente son personas que se quieren superar. ¿Usted ha tenido pacientes que dicen, doctora, si usted no me acompaña para solucionar esta situación por la que estoy pasando, me voy a suicidar, me voy a matar? Cuando llegan estas personas, ¿usted cómo actúan en ese tipo de casos? Los pacientes suicidas. Me gusta mucho trabajar con pacientes con ideación suicida estructurada, sí, nos va muy bien. Por lo mismo de la maestría, que son terapias contextuales, digamos que con pacientes con ideación suicida se trabaja mucho la dialéctica comportamental. Entonces, digamos, eso hace referencia a a algo que no es, pero es al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en la consulta mis pacientes me dicen como, es que yo me quiero morir,
por X o Y razón, que es también importante saber que normalmente el suicida, la razón por la que se quiere morir es la razón que le tenemos que dar para vivir. Entonces muchas veces son como, eso es dialéctica, es como, me quiero morir porque tengo muchos problemas con mi familia, con mi mamá, con mi papá, pasa mucho en los adolescentes, ¿no? Y ya estoy harto y yo siento que soy un estorbo. Pues, ¿dónde te está diciendo esa persona que tienes que trabajar? En su familia, en la relación que tiene con sus padres, en saber que no, la muerte no es la solución a ese problema con sus padres, que es algo completamente transitorio. Entonces, también es decirle al paciente como, bueno, mira, la verdad es que sí, la muerte te resolvería tu problema, eso es cierto, ¿sí? Pero ahora, no es la solución a tu problema, son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ellos, claro, se quedan como, ¿cómo así? Y por ahí se comienza a enganchar al paciente, demostrarle de que todos los pacientes, los problemas que podamos tener o los tipos de problemas que podamos tener en la vida, pues eventualmente podemos encontrar una forma de solucionarlo, o encontrar una forma de que ellos encuentren un sentido diferente en este problema. No porque llevo mal con mi mamá y mi papá me va a matar, o sea, no es la solución. Eso se arregla con los años, con la independencia, con un montón de cosas pues, que vamos conociendo cuando ya somos adultos. No hay que tomar decisiones impulsivas por las emociones. ¿Sí? Usted me va a pedir para el siguiente interrogante. Entonces, así las cosas, ¿en qué consiste el acompañamiento a los procesos terapéuticos? ¿En qué consisten los acompañamientos a los procesos terapéuticos? Bueno, como te decía ahora, se adecúa el tratamiento a la necesidad del paciente, ¿sí? Consiste en que siempre trato de estar muy presente con todos mis pacientes, que no son poquitos, pero trato de estar muy presente. Mi asistente constantemente me está pasando algún reporte, alguna novedad, pasó aquí, allá, pasó, ¿sí? Y yo trato de estar como al tanto de ellos y hacerles un seguimiento. También, mira, hay pacientes que fácilmente asisten a consulta cada 8 días, otros pacientes que no es necesario que vayan cada 8 días, sino cada 15 días, como hay pacientes que soy súper honesta con ellos y les digo como, llevas consumiendo 10, 15, 20 años, una sustancia súper fuerte, pues con venir una vez a la semana cada 8 días, eso no te va a hacer nada, o sea, no va a funcionar, porque yo no te puedo garantizar que tú sales de este espacio y no vas a consumir. Entonces, pasa lo contrario, como yo voy a donde la terapeuta, pero salgo y eso no me sirve porque igual volví a consumir. Entonces, ¿yo para qué voy por allá? Es lo que normalmente es el pensamiento que suele ponerse por ahí, pero entonces se castiga la conducta de buscar ayuda. Entonces, hay que ser claro con esos pacientes y allí es donde hacemos todo un equipo clínico de acompañamiento a pacientes que requieren un poco más de presencialidad, donde necesitan un acompañamiento 24/7 porque no viven con sus padres o porque su esposa no está, no sé, y tienen que tener esta persona al lado de ellos para garantizar el no consumo. No es una hospitalización ni mucho menos, simplemente es un acompañamiento completamente ambulatorio del paciente. Y según eso, pues se interviene, se trabaja con la familia, se trabaja desde la parte neuropsicológica, se trabaja desde la parte toxicológica, todo deportiva. El deporte es fundamental para poder utilizarlo como herramienta para rehabilitación. Entonces, todo depende siempre del tratamiento, cómo se lleva y cómo se acompaña desde la necesidad del paciente. Psicóloga, ¿usted tiene casos de superación definitiva? ¿Cómo se logra? Bueno, yo pienso que para estos procesos de rehabilitación es importante que el paciente tenga conciencia o al menos quiera hacerlo, ¿sí? Porque cuando los llevan como es que yo no sé ni por qué me trajeron acá y ni siquiera identifica el consumo como un problema, pues ¿para qué vamos a perder el tiempo? ¿Sí? Obviamente en la consulta uno lo sensibiliza, le muestra, lo motiva al cambio, le genera conciencia de enfermedad. Si la cogen bacanísimo, han habido pacientes que como que, bueno, no lo había visto así, arrancan y sí. Entonces creo que es fundamental que sea un proceso completamente voluntario, ¿sí? Por el paciente. Y que sean de éxito, sí. He tenido casos de éxito, pero al mismo tiempo hay casos que, mira, eso acá, y también se lo digo a las familias, este es un trabajo de todos. Esto no puede ser un trabajo solo del paciente porque es que él consume, yo no. Sí, pero tú eres la mamá o tú eres el papá, ¿sí? Entonces, esto es en equipo. Y
cuando hablamos de adicción, está tan enferma la familia como el paciente, porque cuando hablamos de familia hablamos de coadicción. Entonces, en la coadicción, que hace referencia a que si el paciente es adicto a X sustancia, ponle alcohol, entonces yo estoy todo el día, toda la noche, ¿dónde estás? ¿A qué horas llega? ¿Por qué no has llegado? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿O le pasó? Entonces yo voy, lo recojo, voy, llamo, voy, le soluciono, voy, hablo con el policía, por favor no se lo lleve, ¿sí? Y ahí empiezo a generar esa coadicción, que no sé si sepas, en muchas familias pasa esa dinámica. Entonces siempre está la mamá o el papá salvándolo constantemente, para que no le pase nada malo, y ellos se siguen comportando como unos niños y siguen decidiendo consumir. Entonces ahí se genera una coadicción, y esto se refiere a que cuando el paciente consume X sustancia, mi sustancia como familiar es mi paciente, o sea, mi familiar, ¿sí? Entonces cuando yo ya rehabilito, que le pasaba a un pacientico por ahí que está rehabilitado y que ya lleva 6 años limpio, qué bien. Sí, porque era un caso bien complejo con alcohol. Y también se los digo a mis pacientes, lo más seguro es que cuando empieces en proceso, es muy posible que pierdas a tu esposa, es muy posible. Entonces, así como que dijo, uy, pilas. ¿cómo así? Sí, y este paciente es gracioso porque él me decía, no, Tati, yo no creo. Pues yo te lo coloco sobre la mesa, que vaya a pasar o no vaya a pasar, no lo sé, es incierto. Entonces, claro, con él fue eso. Empezamos proceso, logró rehabilitarse, lleva un montón de años parado. Y su esposa, después de que él ya lleva como 2 años rehabilitado, comienza a caer, a desarrollar un cuadro depresivo, un montón de cosas. No le funcionaba psiquiatra, no le funcionaba psicólogo, no le funcionaba medicamento, no había nada que la salvara, o sea, nada. Entonces ya me tocó pues coger a mi paciente y decirle, ¿sabes lo que está pasando? Me dijo, no, ¿qué es? Que ya estaba él súper reventado porque le tocó hacerse cargo de todo, muy difícil, le tocó muy difícil. Y me decía, tengo mucha ansiedad de volver a consumir, tengo muchas ganas. Y le decía, es que eso es lo que está pasando. Ansiedad, ¿no? Eso es lo que está pasando, y es que esta persona te necesita enfermo a ti para poder ella salvarte, porque eso es su sentido de vida, y esa es la codependencia. Entonces, hay que quitarle a él, mira, el alcohol, y a su esposa o a su familiar, hay que quitárselo a él como paciente. Decirte, ya no te necesita, es autónomo, es independiente y puede hacer su vida. Entonces ahí ya es donde ella enferma, y él, en las ganas de salvarla a ella, pues ya estaba pensando en recaer él. Te garantizo que si él hubiese recaído, pues ella se hubiese aliviado inmediatamente. Y ese fenómeno se ve en todas las familias, en todos los hogares donde puede haber un consumo. Entonces muchas veces los tratamientos que no se sostienen es porque soy bien intensa, entonces como que venga, cuidado, no permita esto, ponga este límite. No, pero es que yo no creo. Bueno, pues es mi trabajo decírtelo ya a ustedes. ¿Sí? Por eso es importante que en esos tratamientos la familia se integre, siempre. Y el paciente que va con la mamá, pues llevó a la que era, porque siempre lo hago seguir a él y hago seguir a su mamá. Muy bien, fundamental el apoyo a la familia, no cabe ninguna duda. Doctora, entonces, su consultorio está en el barrio Ciudad Jardín, sur de Cali. Sí, señor. ¿Cerca al Cali? Al CAI de la policía. Al CAI de la policía. Por el Hotel Hilton. Ah, para más señas. La bugueña. Felicitaciones, la bugueña, ¿no? Sí. Doctora Tatiana Valencia, psicóloga clínica especializada en adicciones. Felicitaciones. ¿Algo más para las personas que hasta ahora la están viendo? No, pues que todos atendamos nuestra salud mental, que escuchemos nuestro cuerpo, que veamos y leamos nuestro contexto, que pedir ayuda nunca está de más, que es prioridad hoy en día que todos nos atendamos, porque merecemos tener calidad de vida y merecemos tener una vida que nos guste. Muchos éxitos y gracias por compartirnos sus experiencias. A ti por el espacio. Con mucho gusto. Amigos, amigas, terminamos con estos mensajes comerciales. Dentro de 8 días, mucho más en Debates. Hasta entonces. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas.
Con las plataformas transaccionales Infibanca e Infipagos, los municipios y entidades descentralizadas gestionan en línea, de manera más eficiente, sus recaudos y pagos, brindando seguridad y confianza a sus clientes. En Infivalle, innovamos para hacer más fácil la gestión de nuestros aliados. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Con la tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo centro de gestión de emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Con las plataformas transaccionales Infibanca e Infipagos, los municipios y entidades descentralizadas gestionan en línea, de manera más eficiente, sus recaudos y pagos, brindando seguridad y confianza a sus clientes. En Infivalle, innovamos para hacer más fácil la gestión de nuestros aliados. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo centro de gestión de emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas.